Amigos de BPI TV, continuamos con la transmisión especial COVID-19. Ya nos encontramos con parte del comisionado presidencial para la salud, parte de todo el grupo que ha conformado el presidente encargado Juan Guaidó, entre ellos Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, y también la doctora Hilda Rubí, miembro de esta comisión de salud presidencial. Vamos a escucharlos. Del coronavirus en nuestro país. Pero también queremos presentar el trabajo que se ha realizado a través del trabajo de encuestas de hospitales, donde nosotros queremos ratificar que hoy el personal de salud se encuentra a la disposición para combatir esta gran crisis. Lamentablemente no es la primera vez que Venezuela debe enfrentar una crisis. Tenemos ya 6 años, y esto hay que decirlo, 6 años denunciando que Venezuela vivió una crisis humanitaria que fue diagnosticada con el título de una emergencia compleja humanitaria. Y hoy son ya 33 casos que anunció el régimen en horas de la noche, donde lamentablemente venezolanos que están padeciendo esta pandemia. Hoy nosotros queremos hacer un llamado también a nuestro pueblo a la calma. Y esto hay que hacerlo de manera responsable, pues nosotros creemos que hay que mantenerse en una cuarentena donde tenemos que continuar aplicando nuestras medidas de prevención, pues no es desconocido por el mundo, y hay que decirlo así, por el mundo, porque los venezolanos sabemos que no tenemos agua, que no tenemos acceso a la alimentación, que no tenemos acceso a medicinas, pero hoy por hoy, donde el lavado de manos es tan fundamental, el 87% de nuestras casas no tiene acceso al agua, donde hoy por hoy el 80% de nuestros hospitales no tiene agua y nuestro personal está en riesgo. Y es lo que queremos hacer el llamado hoy, donde nosotros exigimos que llegue de manera inmediata los métodos de barrera de protección para nuestro personal de salud. No es posible que esté en riesgo nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestros camareros, bioanalistas, transportadores de usuarios, en fin, todo el personal de salud se encuentra en riesgo porque no hay acceso a algo que debería ser tan básico como es la mascarilla en este momento, donde no están teniendo el lavado de manos constante porque no hay agua en nuestros hospitales. Es por eso que hoy exigimos que esto sea de manera inmediata y se nos deje de mentir al pueblo venezolano. Hoy por hoy tenemos un registro de que el 80% de nuestros hospitales no está en capacidad de asumir esta crisis. Y no está en capacidad no por falta del material humano, que son nuestros médicos y enfermeras, porque seguimos ahí dispuestos, a pesar de que nos siguen intimidando, a pesar de que nos siguen obligando, a pesar de que nos siguen maltratando, porque lo vimos el día de ayer, donde seguían las denuncias del personal de salud porque no tenía acceso a los métodos. Lo anunció también nuestra presidenta del Colegio de Enfermeras, donde 60 enfermeras del área de Caracas presentaban su renuncia, pues no tenían acceso a la protección. Donde estamos viendo que nuestro personal tiene que pasar por distintas alcabalas para poder llegar al hospital. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta esta mascarilla? $3, $2, y apenas nuestro personal tiene acceso a un salario de $5 al mes. No damos. El personal de salud no tiene los recursos propios para poder protegerse y es por eso que estamos exigiendo esta situación. También nosotros queremos hacer un llamado a nuestra población a que tenga muy claro cuáles son los síntomas y cuáles son los requisitos para poder decir posiblemente tenga coronavirus. Principalmente que esté en contacto con algún ciudadano que venga o que haya estado en contacto con otro enfermo y que esté padeciendo de fiebre, de malestar general, de tos seca, de dolor en la garganta, de dolor muscular o que tenga diarrea. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos colapsar más nuestro sistema de salud como lo tenemos en la actualidad. También el plan de encuestas de hospitales lo dijo muy bien de los 40 centros que tenemos y el doctor Galindo va a explicar mejor las encuestas. Tenemos un promedio de que el 12% de nuestros hospitales es el que está funcionando. Es decir, que 1 de cada 10 es el que tiene la capacidad de responder. A eso hay que sumarle que el 7% son los que tienen criterios para poder hacer diagnóstico. Entonces es momento de no caer en más crisis, no alborotar más a la gente y que por favor estén cumpliendo las medidas de seguridad. Nosotros también queremos hacer aquí un llamado al dictador, y eso lo tengo que decir de manera responsable. Esto no se va a combatir con más seguridad, como quiera hacerlo ver, donde está poniendo a nuestros personales de policía, Guardia Nacional en las calles, que no conocen nada médico, a empezar a intimidar y a ejercer más miedo en nuestra gente. Es momento de realmente meterle el pecho a nuestros hospitales, que lleguen los insumos, que lleguen los medicamentos y que se dote de información a la comunidad de manera precisa.
Es que quiero decirlo, si no cuidamos al personal que está guerreando en nuestros hospitales, a la enfermera, al médico, al bioanalista, al transportador de usuarios, que hoy a pesar de la crisis se quedó en Venezuela y sigue echándole pichón, el día de mañana no vamos a tener personal de salud que siga combatiendo esta crisis. Y es por eso que hoy queremos hacer la exigencia que de manera inmediata lleguen los recursos a nuestros hospitales, pues ya hay casos de enfermeros, ya hay casos posibles de personal de salud que está teniendo esta enfermedad y ha sido por falta de métodos de barrera. Yo voy a dejar al doctor que nos va a explicar la encuesta donde es fácil lo que se está diciendo. Es decir, Venezuela está cumpliendo con los protocolos de Organización Mundial de la Salud. Los médicos estamos dispuestos a eso, pero los médicos también hacemos una exigencia, que se nos den los recursos para poder trabajar. Aquí Venezuela vive una crisis que tiene ya 6 años, no es nueva. No es una emergencia permanente que empezó hace 3 semanas, señor Maduro, que usted se enteró que había el coronavirus. Es una emergencia que estamos viviendo los médicos desde hace 6 años y a eso le hay que sumarle la desnutrición, hay que sumarle el incremento de nuestras enfermedades, donde lamentablemente hoy están en riesgo nuestros pacientes inmunosuprimidos, donde sigue en riesgo el personal de salud porque, repito, no tienen ni siquiera agua en los hospitales y donde es una crisis que se puede agudizar y que queremos evitarla. Pero como queremos evitarla, hay que cumplir las medidas preventivas y hay que llamar también a la calma. Yo quiero llamar a nuestro pueblo a que, por favor, traten de no salir de sus casas, que salgan simplemente para lo más pronto, lo más pronto las emergencias que tengan que hacer y que se queden. Hemos dicho, a lo mejor la cuarentena no es la solución al coronavirus, pero sí podemos detenerla. Y sabemos los venezolanos que no tenemos las capacidades de resolver esta enfermedad y que si colapsamos no vamos a tener las posibilidades. Es necesario que se haga la apertura del canal humanitario. Ayer el presidente encargado, Juan Guaidó, anunciaba 3.500 kits que iban a llegar para el personal de salud, porque nosotros entendimos que la prioridad tiene que ser nuestro personal de salud. Nosotros entendimos que si nuestras enfermeras no están protegidas, que si nuestros médicos no están protegidos, el día de mañana, cuando logremos superar esto, vamos a tener un problema peor, que es que ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger en los hospitales si nuestro personal está enfermo? Eso lo hemos entendido y es por eso que hemos dicho, queremos brindar el apoyo a nuestro pueblo. Aquí hay una generación de médicos, de enfermeras, de personal de salud que está arriesgada y que va a mantenerse en nuestros hospitales trabajando, pero vamos a hacerlo de manera organizada. Hemos visto también donde en 4 días se multiplicó la enfermedad, donde se incrementó de un día para otro en un 95% y eso es alarmante, porque hay que también recordar que esto tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días, es decir, esto puede aumentar y no lo estamos diciendo para alarmar, sino para informar. Entonces vamos a mantener la comunicación por las distintas redes sociales, vamos a hacer un llamado a nuestro pueblo a que realmente se informe de esta enfermedad, de esta pandemia que lamentablemente nos llegó a Venezuela. Nos llegó a Venezuela en una crisis humanitaria que la conocemos muy bien porque la vivimos todos los días. Entonces, dejo al doctor que va a explicar. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Dani Golindano, soy el Coordinador Nacional de Médicos por la Salud y coordinador de la Encuesta Nacional de Hospitales. Para nosotros, obviamente, es sumamente importante evaluar la realidad que se vive en cada uno de los hospitales venezolanos sobre la situación pandémica que se vive sobre esta viremia del COVID-19. Es sumamente estratégico el sistema de aislamiento de los pacientes en cada uno de los hospitales. El manejo simultáneo y la evaluación de cada uno de estos hospitales nos va a permitir desarrollar medidas estratégicas. Y en base a esto, OPS y OMS ha establecido un instrumento de evaluación, el cual nosotros intentamos o vamos a implementar en cada uno de los hospitales con la finalidad de poder evaluar y tener la ayuda de estas organizaciones para el manejo dentro de los distintos hospitales. La capacidad de la respuesta hospitalaria obviamente se puede ver mermada o se puede ver afectada por una avalancha o por un número de pacientes que acuden a un centro hospitalario ante un momento de desastre o catástrofe o emergencia en un país. Obviamente hoy la emergencia no es solamente nacional, hoy la emergencia es mundial y es por eso que nosotros queremos evaluar cada uno de estos hospitales. 46 hospitales Centinela fueron puestos a nivel del
territorio nacional entre hospitales tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y una evaluación de algunos centros diagnósticos integrales que se utilizaron como medidas de cuarentena para algunos de estos pacientes. Este instrumento fue basado desde a partir del año 2009, en el momento de eventos pandémicos como el caso de influenza, para evaluar cuál es la realidad de aislamiento de cada uno de estos hospitales. Necesito, por favor, para prender un momento la diapositiva para mostrarle un poco sobre esto. Ok, fíjense, nosotros vamos a hacer una evaluación sencilla, un método que el cual va a consistir fundamentalmente en un instrumento en base de lista de verificación o checkpoint, que va a ser de llenado elemental. Ok, lo colocamos esto aquí. Perfecto, ven ahí. Ok, es un instrumento que nos va a permitir a través de una base de instrumento de verificación con un simple llenado a través de un check, nos va a permitir determinar y hacer un proceso de referenciación, así como cada uno, el nombre del hospital, la fecha de evaluación, la dependencia, si es estatal, privada, universitaria u otra, días de camas ocupadas anuales, nos va a permitir saber cuánto en promedio ese hospital al año ocupan sus camas, unidades calculadas por cuidados intensivos, camas en adultos, pediátricos, de unidades de cuidados intensivos, y por supuesto si cuenta con laboratorio de microbiología, sí o no. Esta es una estructura del punto de vista estadístico que va a estar evaluada sobre un mecanismo dicotómico, donde si se presenta o si tiene o no el mecanismo por el cual la evaluación de la misma respuesta. Con un punto de partida sometido a través, esto fue un punto de partida sometido a través de una discusión multidisciplinaria a nivel internacional, y nos permite nosotros evaluar de forma sistemática cada uno de las siguientes relaciones. Fíjense esto, va a contar principalmente con un sistema de objetivos cuyos objetivos tienen que ser evaluados y más allá del evaluado ser cumplido en cada uno de los hospitales. Este mecanismo dicotómico nos permite saber si cumple o no se cumple o si está en proceso de cumplirse en cada uno de estos hospitales. Por ejemplo, lo que corresponde al liderazgo busca como objetivo garantizar la gestión integral y respuesta hospitalaria ante un evento o un hecho de emergencia. Fíjense esto, la activación de mecanismos de respuesta de emergencia a través de comité hospitalario, emergencia y desastre, sistemas hospitalarios y gestión de incidentes. Esto se tiene que evaluar en los 46 hospitales satélites que se colocaron en Venezuela o que se está manejando en Venezuela, y simplemente ver si estos hospitales cumplen o no cumplen los controles. Fundamentalmente acá lo que vamos a buscar es evaluar el mecanismo de aislamiento, y más como un instrumento de acción es un instrumento de ayuda. Acá tenemos, fíjense, en cuanto a la verificación, lo que es tiene como objetivo evaluar las acciones y aislamiento con el orden de respuesta, garantizar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación, identificación y establecimiento de mecanismos de coordinación en las autoridades de salud y gestión de emergencia, activación de los mecanismos y coordinación de comunicación. Importante el mecanismo de comunicación informativo que se tiene que tener en el país sobre la situación del COVID-19. El tema de informativo a la población, el tema informativo intrahospitalario, el tema informativo a cada uno de los centros o al personal que ubica es sumamente necesario. Asimismo, nos va a permitir evaluar a través de la fijación de activaciones o aplicaciones en cada uno de los centros. Que fíjense que es contener la transmisión en el interior del establecimiento y generar la información sobre los pacientes y otorgar un tratamiento oportuno. Y más que el tratamiento, es la evaluación oportuna de cada uno de los pacientes. Como objetivo, leer y extenderse en esto es sumamente largo, pero es sumamente sencillo a la hora de llenar. Solamente tenemos que hacer 3 checks por cada uno de estos objetivos en los hospitales. Al final, esto nos va a permitir evaluar
en cada uno de estos hospitales si se está cumpliendo los patrones de aislamiento de forma necesaria para poder controlar el tema pandémico del COVID-19. Como les comenté, es un instrumento de ayuda que está estructurado bajo un grueso estadístico que nos va a permitir saber si en cada uno de estos centros hospitalarios realmente se está cumpliendo de forma necesaria el aislamiento de los pacientes, garantizando así, obviamente, la seguridad tanto del personal que labora dentro de los recintos hospitalarios y, por supuesto, garantizando también, más allá de la mejoría, el resguardo de cada uno de los pacientes familiares o las personas que hacen vida dentro del recinto hospitalario. Como ven, esto es una estructura muy parecida a la que hemos nosotros manejado en la encuesta nacional de hospitales, en más de 40 hospitales, específicamente del año 2014, motivo por el cual nosotros estamos haciendo esta evaluación en mano y en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS para poder brindar ayuda al territorio nacional sobre la situación hospitalaria. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital y miembro de la Comisión Presidencial para hacer seguimiento al coronavirus acá en Venezuela, designada por el presidente interino Juan Gerardo Guaidó Márquez. Yo quiero en primer lugar hacer un llamado a la calma. Estamos frente a una pandemia, frente a un evento que no había sido conocido en Venezuela y que nos tomó a los trabajadores del sector salud dentro de la emergencia humanitaria compleja que hemos venido denunciando, donde el colapso hospitalario ha sido una característica muy importante y que, por supuesto, mantiene en estado de alarma a los personal salud, que somos los que tenemos que en este momento realizar la titánica labor de resolver los problemas que está generando este virus que ya a nivel mundial ha causado bastante daño en la salud de la población. Queremos decirle al país que el gremio de enfermería, el caso que yo represento, no nos negamos a atender a nuestros hermanos en condición de enfermedad. No obstante, dentro de esta pandemia queremos denunciar que en nuestros hospitales en este momento no se nos está suministrando barreras de protección efectivas y eficaces, tal cual como es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para este tipo de casos, que evite el contagio al personal salud. Ya tenemos casos de profesionales de la enfermería que han sido contagiados y por eso queremos decirle que hoy nosotros le garantizamos al país seguir en nuestros hospitales, y quiero hablar en nombre de todos los trabajadores de salud, que hemos demostrado que a pesar de las condiciones en las cuales nos están obligando a trabajar fuera, antes de esta pandemia, nosotros ratificamos nuestro compromiso, pero también queremos ser firmes en que exigimos a las instancias que en este momento asumen el control de salud en Venezuela, que requerimos las barreras de protección individuales, el servicio de agua que carece casi en el 60% de nuestros hospitales, y para ello estamos haciendo un monitoreo diario de cómo está el suministro de estos materiales a nivel de cada uno de los hospitales en Venezuela. Hoy vemos cómo se hizo un anuncio de una cuarentena colectiva, pero no vimos a quien se dirigió al país para informar de esta medida de aislamiento social, cuál va a ser la ruta que va a seguir los trabajadores de la salud para poder llegar a sus sitios de trabajo. Vemos hoy cómo se le impide a un profesional de la salud subirse en un transporte público si no porta una mascarilla. La pregunta es, ¿cómo va a adquirir un profesional de la salud una mascarilla que está oscilando entre 3, 4 y 5 dólares cuando el hospital no la está suministrando? Cuando nuestro personal se dirige a los gerentes hospitalarios a solicitar su mascarilla, la respuesta es: léanse el protocolo. El protocolo lo conocemos.
Sabemos que el uso de las barreras de protección están indicados para aquel personal que va a tener contacto directo con casos sospechosos o confirmados. Pero ¿cómo hace el resto de la población hospitalaria para llegar a su sitio de trabajo bajo la exigencia que se está haciendo por parte del despliegue militar que hay en las calles de Venezuela por el uso de esta mascarilla? ¿Cómo hace un profesional de enfermería, en este caso, para permanecer en un caso de aislamiento cuando no se le está suministrando alimentación, agua potable, ni las barreras de protección? Esto, por supuesto, ha generado que como trabajadores del sector salud ratificamos nuestro compromiso, asumir la responsabilidad histórica de atender a nuestros pacientes siempre y cuando se nos garanticen las barreras de protección idóneas que no nos conviertan en agentes de contaminación por el tránsito que tenemos que hacer. Decirle al país que en este momento hay mucho temor en el personal salud. Y el temor radica no es porque no tengamos las competencias técnicas para asumir esta situación. Ya vivimos la epidemia del H1N1, pero la diferencia a este momento es que en nuestros hospitales se nos dotaron de barreras de protección, teníamos condiciones de trabajo seguros, teníamos buen sueldo en ese momento para tener alimentación en nuestros hogares. Hoy vemos cómo la curva de este virus está creciendo y esto implica que muy próximamente podemos tener un mayor número de personas contagiadas en nuestros hospitales y esto seguramente, si no hay una intervención oportuna, va a generar el colapso de nuestros servicios y es algo por el cual está altamente preocupado el presidente Juan Guaidó y para ello se están haciendo las articulaciones pertinentes para poder apoyar al personal salud en este tipo de barreras de protección y cualesquiera otras circunstancias que ameritemos. Como presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, en nombre del gremio de enfermería le queremos decir al país que cualquier ayuda, provenga de donde provenga, cualquier ayuda humanitaria la vamos a aceptar porque en este momento lo que está en juego es la vida de los trabajadores del sector salud. Nosotros, y lo queremos decir responsablemente, si vienen y llegan 3.500 kits de higiene para ingresar a los hospitales, los vamos a asumir porque no creemos que en este momento ninguna excusa exista para impedir que este tipo de ayuda ingrese a los hospitales. Por eso lo queremos asegurar ante el país. Aceptamos cualquier ayuda humanitaria que implique que se nos den barreras de protección y condiciones seguras para atender a los venezolanos, para atender a los que hoy puedan ser eventualmente contagios de este virus que ha sido una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Decirle al pueblo de Venezuela, la medida de aislamiento social no puede curar el virus, pero sí puede detener el contagio. Por eso les pedimos que si no es estrictamente necesario, quédese en casa. Ayúdenos como trabajadores del sector salud a evitar que se desborde esta situación que puede resultar incontrolable debido al colapso que presentamos en el sector hospitalario y que hemos denunciado desde hace mucho tiempo sin haber sido oídos por los que dicen ser responsables de garantizar la salud del pueblo de Venezuela. Agradecerle al presidente Juan Guaidó por esa inquietud, ese interés que tiene en ayudarnos a resolver este problema. Y decirle a los venezolanos que depende de todos que hoy podamos tener el menor impacto en esta pandemia. Hemos visto la cifra. Y sabemos, si revisamos las experiencias de otros países, que Venezuela en este momento tiene una velocidad en el contagio de este tipo de virus. Por eso, importante, el lavado de manos. Es muy importante hacer un uso obsesivo del lavado de manos. El uso de las barreras de protección. Si siente que tiene algún síntoma, no salga de su casa. Vamos a ser buen ciudadanos. Llegó el momento que en Venezuela se active la conciencia ciudadana. Recordarle a los que están vendiendo estos insumos que en países desarrollados, en países donde se atiende la salud de un pueblo, tienden a disminuir los costos de estas barreras de protección.
transmisión. Y no como en Venezuela, como hoy vemos, mercaderes que están pensando en su beneficio económico, están dejando en bastante detrimento la salud del pueblo venezolano. Hoy depende de todos. Todos tenemos un rol que cumplir. Los trabajadores del sector salud asumimos el compromiso de atenderlo. Cada ciudadano tiene que asumir el compromiso de no propagar el contagio del virus para que Venezuela pueda transitar agua segura y podamos reconstruir en lo más pronto posible un sistema de salud fuerte, que más nunca tengamos miedo de cualquier circunstancia que pueda llegar porque no tenemos las barreras para actuar. Hoy muchas enfermeras han decidido retirarse de los hospitales. Y no es porque las enfermeras y los enfermeros no tengamos conocimiento de cómo atender. El temor que sentimos es ser contagiados. El temor que sentimos es llevar el virus a nuestros hogares. El temor que sentimos es llegar a nuestros hogares y que los sueldos que nos paga el Estado venezolano hoy por hoy no nos permiten tener ni siquiera comprar limones por el costo que estos han adquirido, de tener alcohol para desinfectar nuestras manos, de tener cloro para poder desinfectar nuestra ropa. Este es el temor que tenemos. No es el temor por falta de conocimientos académicos. No necesitamos profesionales de otras latitudes que nos enseñen cómo atender este tipo de emergencias. Lo que necesitamos es instrumentos de trabajo que nos garanticen unas condiciones seguras y que podamos restituir el derecho a la salud que está siendo vulnerado por un sistema colapsado y por un virus que está convertido en pandemia. ¿Cuál es la cifra del personal médico que ha sido contagiado por el coronavirus debido a no tener los implementos necesarios? Y también como comisiones, ¿cuál es la posición que ustedes tienen respecto a las incongruencias o incoherencias que se han planteado desde la administración de Nicolás Maduro en cuanto a la cantidad de casos y de los lugares de donde provienen? Inicialmente decían que había 2 casos locales y ahora pues dicen que todos son estos denominados importados. También mencionaban que había de Estados Unidos al menos 2 casos y luego pues solo señalan que vienen 28 de Europa y 5 de Colombia. ¿Cuál es la posición que asume la comisión y conocer la cantidad de casos del personal afectado? Fíjate, en cuanto a personal afectado, tenemos bajo estudio 4 casos, uno confirmado, un licenciado en enfermería del Eugenio Velarde del Hospital Guatire Guarenas, que está en aislamiento. Lo demás está en estudio y en su oportunidad la comisión va a presentar el balance. Por lo contrario, en este momento tenemos que tener como cifras oficiales las anunciadas por el Ejecutivo del señor Nicolás Maduro. Como trabajadores del sector salud siempre hemos creído que hay una opacidad en la información epidemiológica en el país, en vista de que desde el año 2014 no conocemos el boletín epidemiológico. Aquí hay cantidad de tuberculosis que no sabemos cuál es el número, vemos cantidad de malaria que tampoco conocemos el número oficial, solamente a través de la red epidemiológica de nuestros médicos que han mantenido pues algún tipo de información. Lo contrario en este momento creo que es alertar, exigir. Creo que es un momento de que los venezolanos entendamos que podemos salir de esta circunstancia con el impacto menor. Ya para nadie es un secreto cuáles son las circunstancias que rodean el Sistema Nacional de Salud. Lo hemos venido denunciando desde que declaramos que había una emergencia humanitaria compleja, producto de unas malas decisiones políticas por parte de los que desde hace más de 20 años ostentan el poder en Venezuela. Es algo que hemos querido cambiar, sin embargo, en este momento estamos haciendo un paréntesis, creemos que tenemos que enfocarnos, es que en este virus que ya convertido en pandemia no impacte de manera muy importante la ya precaria situación de salud del pueblo de Venezuela. Y para ello es que hacemos un llamado a la solidaridad y por supuesto a la calma, a conservar y a cumplir estos parámetros que hemos venido insistiendo, lavado de manos. Sabemos que el 80% de nuestros hogares no tiene servicio de agua, pero es un momento de que si no tienen agua utilicemos alcohol, una solución antiséptica, pero es una de las medidas importantes, y que el uso de mascarilla es secundario, pero lo que más va a prevenir un contagio es el lavado de las manos y quedarse en casa para no seguir contagiando a la población. Ana, ¿con qué prontitud van a entregar estos kits de protección a los médicos o a los profesionales de la salud, teniendo en cuenta porque es de rápido contagio este virus? Fíjate, nosotros aquí queremos y reconocer, vemos como con mucha preocupación cuando a una ONG Médicos Sin Fronteras se le decomisó una cantidad de material importante. Entonces queremos hacer un llamado. Este no es un problema político, esto es un problema de la salud del pueblo venezolano. Y el gremio de enfermería, y ahí lo voy a decir con mucha responsabilidad, vamos a aceptar
La ayuda provenga de donde provenga, porque aquí no está en juego que si es uno o es otro. Aquí lo que está en juego es la vida de nuestros trabajadores y como es un derecho a la vida, aquí lo que se tiene que activar es el principio de sobrevivencia. Si a nosotros nos ayudan los extraterrestres, de los extraterrestres vamos a aceptar la ayuda, porque este es un momento no de egos, no de posiciones, este es un momento que necesitamos que todas las manos se unan para poder salir de este atolladero. Estamos en un barco y nos estamos enfrentando a una tormenta. Para salir airoso de esa tormenta no necesitamos egos, no necesitamos complejos, necesitamos soluciones, resolver. Por eso celebramos la posición del presidente Guaidó cuando está haciendo este tipo de entrega, que repito y se lo digo a quien lo tenga que oír. Enfermería está dispuesta a asumirlo y a recibirlo y a distribuirlo por los hospitales. No queremos show, no queremos amenazas, porque aquí la única amenaza que tenemos es que si no nos dan barreras de protección, la vida nuestra y la de nuestros hijos es la que está en riesgo. Y eso lo quiero decir con mucha responsabilidad. Bien, amigos de BPI TV, escucharon entonces las declaraciones de parte de los comisionados presidenciales en el área de la salud, quienes han realizado un balance sobre la situación del coronavirus en Venezuela, llaman a la calma, pero a seguir tomando previsiones, continuar con la cuarentena y hacer uso correcto del tapabocas. Además, denunciaron que los profesionales de la salud se encuentran desprotegidos para atender a estos posibles casos que lleguen a los hospitales. Amigos de BPI TV, es parte de la información que hasta el momento se ha registrado desde la ciudad capital venezolana. Reportó Leonay Betías para BPI TV.